Muy buenas tardes, les saluda Arturo Uriostegui, gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Bueno, pues no olviden que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página de Facebook, donde estamos como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX, así que nos pueden seguir. Y ¿qué tal? Es un gusto saludarles, soy Abraham Uriostegui. Gracias por acompañarnos una vez más, por conectarse en las distintas redes sociales y hacer de Impulsando el Derecho su programa favorito. Y bien, recuerden que gracias a su preferencia de Impulsando el Derecho, obviamente estamos transmitiendo los días miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde, hora centro de la Ciudad de México. Los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Así es, bueno, en el programa de hoy nos visita en el estudio Ana Karen Pérez Ayala, con quien platicaremos sobre prisión preventiva oficiosa como derecho penal del enemigo, en el contexto del sistema penal acusatorio. Y bien, bueno, pues para dar inicio con la primera entrevista de hoy, vamos al otro lado del estudio con nuestra invitada especial. Adelante. Bien, estamos en la sección Háblame Derecho y tenemos como invitada especial a la abogada Ana Karen Pérez Ayala, con quien platicaremos sobre la prisión preventiva oficiosa como derecho penal del enemigo en el contexto del sistema penal acusatorio. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles la invitación para poderles platicar un poco de lo que ha sido mi investigación en el posgrado, que es respecto del derecho penal del enemigo y la prisión preventiva oficiosa en el contexto del sistema penal acusatorio. Claro, indudablemente es un tema muy interesante dentro del ámbito penal y obviamente pues a mí me gustaría que el auditorio conozca un poquito más de usted y pues les quiero comentar que ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó un diplomado en criminalística. Tiene maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya línea de investigación es precisamente en el área penal. Actualmente cursa la especialización en Defensa Penal por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto de la Judicatura Federal. Además, es abogada postulante en el sistema penal acusatorio. Y bien, en relación al tema que vamos a hablar el día de hoy, les quiero comentar que la teoría del derecho penal del enemigo es una teoría diseñada por el profesor Günther Jacobs, que surge en Alemania, cuya esencia principalmente es describir contextos sociales por medio de la normatividad en la que se encuentra plasmado este derecho y confirmación por medio de la permanencia de esta teoría, positivada principalmente en nuestra Constitución. El derecho penal del enemigo se puede decir que es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales y consiste precisamente en sancionar al autor, es decir, al sujeto peligroso en una etapa muy anterior a la realización del acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sanciona la peligrosidad del sujeto y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados de los ciudadanos. De lo anterior se advierte que el derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos. De forma general podemos advertir que el derecho penal del enemigo se actualiza cuando concurren algunos de los siguientes supuestos. Como número 1 tenemos el adelantamiento de la punibilidad en prospectiva a futuro, en lugar de hacerlo en retrospectiva a partir del hecho cometido, derecho penal del autor y no del actor. Y número 3, la supresión de garantías procesales, este último del cual nos ocuparemos en esta presente charla.
Pues abogada, nos trae un tema muy interesante y que obviamente ha sido objeto de investigación, de estudio de su parte. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, en realidad, como ya lo comentó hace un momento, es una teoría que viene del profesor Jacobs. Esta teoría, realmente, la primera vez que él habló de ella fue en un congreso de abogados penalistas de la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Y pues bueno, él realmente lo que hace es describir una realidad social. El derecho penal del enemigo tiene muchos detractores, incluso yo me sumo a ellos, porque cuando yo comencé mi investigación, yo siempre sí he estado de acuerdo en que la prisión preventiva es derecho penal del enemigo, y más adelante les voy a comentar por qué. Sin embargo, creo que el derecho penal del enemigo no es malo, realmente existe porque la realidad social en la que nos encontramos y que desde hace mucho tiempo, sobre todo en estos países de América Latina, con la violencia, con el crimen organizado, pues viene a describir simplemente esta realidad, ¿no? Sí. Entonces, precisamente por eso el doctor Jacobs dice, bueno, vamos a castigar al autor, vamos a adelantarnos a esta punibilidad, y yo lo veo reflejado en la prisión preventiva oficiosa. Entonces, para que el auditorio tenga un poquito más de idea o le sea más fácil comprenderlo, ¿qué podemos entender por derecho penal del enemigo? Sí, el derecho penal del enemigo es un derecho de excepción, es decir, vamos a restringir los derechos humanos ahora con esta cuestión de progresividad en materia de derechos humanos, que a mucha gente o toda la sociedad ya entiende más que como lo entendían anteriormente. Entonces vamos a restringir el derecho humano de una persona para proteger un bien mayor, en este caso el bien común de una sociedad. A raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, muchos relacionaban el derecho penal del enemigo con estas cuestiones de terrorismo, ¿no? Ahí se puede perfectamente evidenciar que eso es derecho penal del enemigo. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Tú perteneces a este grupo islámico, te vamos a mandar a Guantánamo, en Guantánamo incluso estas cárceles de allá, pues lo que hacen es despersonalizar a la persona. Dinos a qué grupo participas, cuáles son los siguientes pasos. Entonces ahí se puede reflejar a grandes rasgos el derecho penal del enemigo, que muchos lo relacionaban, ¿no?, con el atentado del 11 de septiembre. Sin embargo, como ya lo comenté, el doctor Jacobs ya hablaba de él desde 1985. Describe estas realidades sociales. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Vamos a dividir a los enemigos de la sociedad y a los ciudadanos, ¿no? Principalmente es lo que aborda el doctor Jacobs. Entonces, los ciudadanos tienen ciertos derechos, los enemigos ya no tienen derechos. A los ciudadanos les podemos permitir que cometan, que se tropiecen quizá, ¿no?, que cometan un desliz jurídico, ¿no? Cometiste un delito, pero es un delito menor, no tienes antecedentes penales, no eres reincidente, y pues bueno, a ti te perdonamos. El derecho penal del enemigo, tenemos a la delincuencia organizada, trata de personas, secuestros, ¿no? Entonces, a estas personas hay que restringirles sus derechos humanos. Esto se ve plasmado, se ve reflejado en la Constitución, incluso que también tenemos la Ley Federal de Delincuencia Organizada, donde son más restrictivas de derechos humanos. Sin embargo, yo me voy a enfocar, mi investigación se enfoca más a la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, porque el derecho penal del enemigo sí debe existir, porque como ya lo mencionamos, es una realidad. Y simplemente es la confirmación de la sociedad en la que vivimos, o más bien la sociedad, los actos de muchas personas confirman la existencia del derecho penal del enemigo y su existencia positivada en nuestra Constitución. Pero, ¿qué pasa con el sistema penal acusatorio? El sistema penal acusatorio, como muchos ya lo saben y ya no es nuevo, viene a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad y procuración de justicia del 2008. Y este sistema, pues bueno, plantea una serie de principios mediante los cuales se supone las partes tienen un equilibrio procesal. Claro. El agente del Ministerio Público ya no tiene todo el monopolio de la investigación principalmente, y ahora la defensa, junto con la persona imputada, tiene más amplitud, ¿no?, para poder defenderse en algún momento. Ahora con este sistema acusatorio, como ya lo mencioné, tiene una serie de principios, entre los cuales me gustaría destacar el principio de contradicción, publicidad, igualdad entre las partes. Pero respecto al principio de contradicción, las personas, cuando son puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, pues van a tener una serie de derechos. Sin embargo, el Ministerio Público, que es el órgano acusador,
se va a encargar en un primer momento de formular imputación a la persona, al ciudadano. Claro. Formularle la imputación, y una vez que ya formuló la imputación, el ciudadano puede ejercer sus derechos de defensa y vendrá la vinculación a proceso. Para no ahondar, porque es un tema realmente muy extenso, una vez que una persona, un ciudadano, es vinculado a proceso, entonces vendrá una siguiente etapa, que es una etapa de debate de medidas cautelares. Esta etapa de medidas cautelares, de acuerdo a la misma lógica o la misma metodología del sistema penal acusatorio, también se debe de llevar el principio de contradicción. Es decir, tu Ministerio Público ya lograste la vinculación a proceso de este ciudadano, entonces debate sobre la necesidad de cautela. Claro. ¿Cuál es el fin de las medidas cautelares? Y el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos los señala. El fin principal, pues bueno, es que no se vaya a entorpecer el proceso, ¿no? Que la persona marca una serie de hipótesis de las cuales pues yo me gusta recoger, ¿no? Estas finalidades, porque el mismo código nos lo señala. Otra hipótesis es que la persona imputada no represente un riesgo inminente para la víctima, es decir, ya fuiste vinculado a proceso por un hecho con apariencia de delito, entonces no vas a representar, si tú quedas libre o llevas todo este proceso en libertad, no representas un riesgo para la víctima. Claro, incluso también no nada más para la víctima, sino sus familiares o incluso hasta para los testigos. Exactamente, tanto para la víctima como para los testigos. No, el hecho de que tú estés en libertad no vas a representar un riesgo para ella. Otra hipótesis es que no vas a representar un riesgo para la investigación. Y, bueno, un riesgo inminente de sustracción. Claro. Son estas hipótesis que me gusta recoger el Código Nacional. Entonces, esa es la finalidad de las medidas cautelares. Tenemos 14 medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en las cuales la prisión preventiva es la última medida cautelar que existe. Es decir, que antes de imponer la prisión preventiva, existen 13 medidas cautelares más, de las que se encuentran una garantía económica, una presentación periódica ante la unidad de supervisión de medidas cautelares, no acercarse a la víctima, claro, etcétera, ¿no? Incluso tenemos un resguardo domiciliario. Antes de la prisión preventiva, incluso el gobernado, el ciudadano, puede estar en su domicilio durante el tiempo que dure la investigación y el proceso penal en su contra, y no llegar hasta la prisión, a una prisión, ¿no? Claro. Pero aquí, abogado, yo le preguntaría entonces, a ver, las medidas cautelares, ¿o son una regla o son una excepción? Porque a veces, y sabemos que últimamente el Senado ha ampliado su catálogo de algunos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, cuando hablamos de estas medidas cautelares, ¿van a ser o una regla o una excepción? ¿Cómo las manejamos? Realmente, por la finalidad de las medidas cautelares, debe de prevalecer este debate. Como le estaba comentando, estos principios, el principio de contradicción, debe de prevalecer en esta etapa de esta audiencia inicial, ¿no? Cuando llegamos a la etapa de debate de medidas cautelares, porque el gobernado ya fue vinculado a proceso, entonces el Ministerio Público tiene la obligación de debatir y decirle al juez de control: juez de control, yo voy a solicitar que se le imponga al imputado esta medida cautelar que consiste en la garantía económica o el resguardo domiciliario, y justificarla, porque se tiene que prevalecer la contradicción. Ministerio Público, tú como una parte del proceso lo pides, y entonces le tocará el turno al gobernado mediante su defensor de debatir, claro, su señoría es excesiva o no. Sí, porque aquí entonces estamos, cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa, entonces estamos diciendo, ¿no está atentando con el principio de presunción de inocencia? Exactamente, ese es otro debate también muy fuerte, y por eso yo trato de ligar el derecho penal del enemigo con la prisión preventiva oficiosa, que en sentido estricto, la prisión preventiva oficiosa no es derecho penal del enemigo. Sin embargo, así lo están usando, como usted ya bien lo dijo, que han existido reformas, que la última reforma, el 19 constitucional, fue en abril del 2019, en la cual se aumentó el catálogo de delitos. La justificación, ¿no?, de nuestros legisladores es, bueno, vamos a aumentar este catálogo, vamos a aumentar delitos como robo a casa habitación, con la justificación de evaluar el sistema penal acusatorio, evaluar la prisión preventiva. En 5 años, ¿no?, del 2019 a 5 años, vamos a evaluar y vamos a ver si funcionó o no funcionó. Realmente yo considero que están haciendo acciones nuestros legisladores de último momento para salvar una cuestión democrática en nuestro país, claro, porque la vía
no es endurecer la prisión preventiva, no es restringir esta libertad personal positivándola en la Constitución, ¿no? Porque además incluso también se habla mucho sobre si es inconvencional o no es inconvencional. Claro. Muchos, yo considero que sí es inconvencional, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso también ya ha establecido las razones por las cuales se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa, son las que ya le comenté, Claro, sí. Que esta persona represente un riesgo para la víctima, sus familiares o testigos, que represente un riesgo para la investigación, que represente un riesgo inminente de fuga, de sustracción. Si yo te dejo en libertad, inminentemente te vas a sustraer y todo el proceso se va a detener y no vamos a avanzar, y entonces eso va a implicar también un detrimento a los derechos de la víctima, Claro. ¿no? Pero abogada, entonces, ¿el derecho penal del enemigo viola derechos humanos? El derecho penal del enemigo, yo ahora en mi investigación he considerado que es necesario, debe de existir, sobre todo en esta sociedad como la nuestra. Sí debe de existir, sin embargo viola derechos humanos al usarlo de manera arbitraria. Cuando lo usamos de manera arbitraria, como por ejemplo imponer la oficiosidad en la prisión preventiva, es hacer que el Ministerio Público ya no haga su trabajo, ya no justifique en los casos en que pretenda solicitar la imposición de prisión preventiva, es evitar que haga su trabajo, que no justifique en todas y cada una de las audiencias. ¿Por qué es peligroso que se utilice la prisión preventiva oficiosa? O sea, esta cuestión de oficiosidad, este juego de palabras, es peligroso que se utilice como este derecho penal del enemigo, porque en la sociedad actual en la que nosotros vivimos, donde tenemos a nuestras corporaciones policíacas, los cuerpos de seguridad, que ha salido y que por experiencia, ¿no? en muchos asuntos que yo he tenido, vemos detenciones fabricadas, donde les introducen objetos para ponerlos a disposición, donde actualmente se dice que el gobierno de nuestra Ciudad de México pues da recompensas a los policías por hacer su labor, y entonces ellos en un acto desesperado están poniendo a disposición a diestra y siniestra, porque es peligroso. Y me gustaría traer a colación el caso de las indígenas otomís en el año 2006 en Querétaro, que fueron detenidas por agentes de la ya extinta ahorita Agencia de Investigación Criminal. En aquel tiempo fueron detenidas por una cuestión de narcomenudeo y supuestamente por haber secuestrado a 6 agentes de policía de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Cómo es posible que 3 indígenas, porque una la dejaron en libertad, pero a 2 de ellas la sentenciaron a 21 años, durante 3 años estuvieron privadas de su libertad, y después la primera sala de la corte atrajo el caso y ordenó su libertad, ¿no? Las absolvió? Pero ¿cómo es posible que 3 indígenas puedan secuestrar y someter a agentes de la Policía Federal, quienes tienen todos los adiestramientos y todas las capacidades, ¿no? Para repeler peligros, etcétera? ¿Y cómo es posible que mujeres indígenas, y no es por denostar realmente, pero estamos hablando de personas preparadas para repeler peligros, se hayan dejado secuestrar o hayan podido ser secuestrados? Y esa es una realidad que vemos todos los días en nuestra sociedad, porque exactamente así es como están trabajando las corporaciones policiales. Entonces, el hecho de que exista el derecho penal del enemigo en la prisión preventiva oficiosa, porque están endureciendo esta medida cautelar, están evitando que el Ministerio Público justifique en todos y cada uno de los casos en concreto, porque para responder su pregunta, sí hay delincuencia organizada en nuestro país, el narcotráfico, el secuestro, trata de personas, sí existe, pero también tenemos que a estas mujeres indígenas las acusaron por delincuencia organizada, por secuestro. Entonces, yo considero, y en mi investigación, y lo debato mucho con muchas personas y juristas, que el Ministerio Público debería, en todos y cada uno de los casos, justificar. O sea, a ver, Ministerio Público, tú tienes todos los recursos humanos, recursos materiales, haz tu trabajo para que cuando llegue este momento en la audiencia inicial justifiques una prisión preventiva. Es decir, me preguntan, ¿entonces consideras que debería desaparecer la prisión preventiva oficiosa? Atendiendo a casos como los de las mujeres indígenas, yo considero que sí debe de desaparecer en la Constitución, porque aquí viene otro problema. Los jueces de control ya establecimos que es inconvencional, ¿no? Yo considero que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, atenta contra la presunción de inocencia, el principio pro persona, entonces es inconvencional.
Entonces, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos ya sentencias de la Corte donde ha determinado cuáles son las hipótesis en las cuales se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, por una cuestión precisamente de convencionalidad y de jerarquía constitucional, cuando llegamos a una audiencia inicial y le pedimos a un juez de control que realice un control difuso para que entonces analice el caso y no imponga la prisión preventiva oficiosa, existe también, la Corte también ya en la contradicción de tesis 293 determinó que no puede estar, aunque tengamos la Convención Americana o cualquier tratado internacional, no puede estar por encima de la Constitución cuando restrinja derechos humanos. Tenemos una restricción expresa en la Constitución, en el 19 constitucional, donde está restringiendo el derecho a la libertad, es decir, prisión preventiva oficiosa, y entonces, aunque un tratado internacional te dé una mejor protección, una mayor protección a tu derecho humano, no puedes hacerlo, no vas a hacer control difuso, simplemente ya vinculaste por un hecho con apariencia de delito, de los cuales se encuentran en el 19 constitucional, y entonces prisión preventiva oficiosa. Y fíjese ahorita que está tocando este tema, leo una pregunta que nos enviaron, dice, ¿el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a libertad personal representa un recurso ante la restricción constitucional en nuestro país? Yo considero que sí, pero es un camino muy largo. Es un camino muy largo, tenemos, muchos asuntos políticos muy sonados, que no voy a mencionar ahora, pero es un camino muy largo porque tienen que llegar hasta instancias internacionales para que entonces otra vez la Corte Interamericana venga y le diga al Estado mexicano, a ver, Estado mexicano, yo sé que tienes tu contradicción de tesis 293, tú ya hiciste un análisis, sin embargo, estás restringiendo los derechos bajo esta justificación. Sí se puede, sistemáticamente se puede analizar todo y se puede concatenar la última reforma constitucional el 19 de abril del 2019, la justificación para aumentar ese catálogo que fue evaluar el sistema acusatorio, evaluar la prisión preventiva, no es suficiente para que entonces esté positivada este derecho penal del enemigo en forma de prisión preventiva oficiosa en nuestra Constitución. Es un camino largo, tienen que llegar los abogados, tenemos que hacer el trabajo para que entonces en algún momento la Corte condene al Estado mexicano y le diga, a ver, aguas, otra vez tú estás, en lugar de existir una progresividad en materia de derechos humanos, vas hacia atrás porque ya quedamos que hay una progresividad, que tienes que atender a la convencionalidad, y emites estas tesis. Pero entonces la oficiosidad en cuanto a la prisión preventiva estaría violando entonces los principios del sistema penal acusatorio. Sí, también considero que sí, porque el juez de control ya vinculamos a este ciudadano por un hecho con apariencia de delito que se encuentra en este catálogo del 19 constitucional. Por default, inmediatamente es oficioso. Ministerio Público, no tienes que ejercer la contradicción, no tienes que solicitarme que se realice este control horizontal. Tú lo pides y la defensa entonces va a defender a su representado, al imputado, para que no se imponga la medida cautelar. Además, estamos de acuerdo que hay 13 medidas cautelares antes. ¿Por qué precisamente llegar a la prisión preventiva? Porque la prisión preventiva sí debe existir. Yo no estoy diciendo que no exista la prisión preventiva. Debe de existir, tiene su razón de ser. Sería decir lo contrario, sería tan ilógico como decir que el derecho penal no debe existir. Claro, porque en este caso, por abogado, pero quien tiene que justificar el motivo de esta prisión preventiva oficiosa es el Ministerio Público. Exactamente, y entonces dejaría de ser oficiosa y ahora como la que tenemos también, que es una prisión preventiva justificada. Pero lo que yo propongo es que en todos y cada uno de los casos en concreto se pida, se verifique ante el juez de control la necesidad de cautela, es decir, Ministerio Público, demuéstranos ante el juez de control que hay una necesidad de cautela, que esta persona representa un riesgo a la investigación o representa un riesgo a la víctima, o hay un peligro inminente de sustracción y el hecho de dejarlo en libertad pues va a poner en peligro que se lleve a cabo bien el debido proceso y a la víctima, etcétera, Entonces, justifícalo, pero no pasa así. Realmente ya está en el 19 constitucional, muchos jueces pues se saltan también esa parte porque sí tenemos esta restricción, de esta contradicción de tesis 293, pero muchos, aunque quisieran hacer un análisis a fondo, no es así. ¿Qué propongo yo en mi investigación? Mi propuesta es, no podemos decirle a los legisladores
¿sabes qué? Quita la oficiosidad. Claro. No podemos venir nosotros a legislar como abogados postulantes y decir, bueno, esto sí lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer. Pero procesalmente, hablando en el sistema penal acusatorio, la propuesta es atinente a, bueno, este sistema acusatorio también se manejan estándares de prueba. Y estos estándares de prueba es, a ver, para una vinculación a proceso, yo solamente como juez de control voy a verificar un estándar mínimo. Me basta con que el Ministerio Público me diga que en su carpeta de investigación tiene registros de que existió un hecho, que hay una entrevista de una víctima que dice que le robaron el día tal, de tal forma, ¿no? En estas circunstancias. A mí me basta con eso como juez de control. O sea, para los jueces de control en este sistema es suficiente. Entonces, es un estándar mínimo. Estamos hablando que para una vinculación a proceso tenemos un estándar probatorio mínimo. En un debate de medidas cautelares, pues vamos a elevar ese estándar probatorio. Es decir, los estándares, ¿para qué nos sirven? Para disminuir el riesgo de error, ¿no? Exacto. Entonces, como en una vinculación a proceso solamente significa que el gobernado va a seguir siendo investigado por un hecho con apariencia de delito, es decir, todavía no está sentenciado, ¿no? Tenemos la presunción de inocencia. No estamos resolviendo sobre tu responsabilidad. Va a continuar una investigación en la cual tú mismo puedes también por medio de tu defensa realizar actos de investigación, ¿no? Generar datos de prueba para que en su momento los aportes como medios de prueba en juicio. Entonces, este estándar es mínimo, o sea, no te estamos condenando, pero ya te vinculamos, sí, es cierto. Cuando llegamos nosotros al debate de medidas cautelares, pues vamos a endurecer el estándar de prueba, ¿no? Así como están endureciendo la prisión preventiva, vamos a endurecer o a elevar el estándar probatorio. Ministerio Público, a ver, tenemos la oficiosidad. Este es un ejemplo muy burdo quizá, pero a mí me gusta para ampliar este panorama. Claro. Y entonces tenemos a una persona que cometió un hecho de robo con violencia, con un arma de fuego, y la detienen además en flagrancia. No la pierden de vista los policías, hacen la persecución y lo detienen y le encuentran el objeto robado. La víctima dice que le robó el celular con una pistola. Ya, por el hecho de que esté así en la proposición fáctica, ¿no? Exacto. Fue con una pistola y entonces, pues, prisión preventiva oficiosa, Sí, porque es un robo con violencia. en el 19 constitucional que fue cometido con medio violento. Entonces, el juez de control aquí debería de hacer un análisis, endurecer el estándar probatorio, y lo comento porque me ha tocado en muchos asuntos, endurecer este estándar probatorio y decir, bueno, a ver, Ministerio Público, tú ya me dijiste que como dato de prueba tienes la entrevista de la víctima y de los policías que dicen que lo detuvieron en el momento, le encontraron el celular. ¿Cómo es posible que si lo detienen en flagrancia, en el momento del robo, le hacen una persecución y no lo pierden de vista? ¿Cómo es posible que al asegurar al sujeto no le encuentran el arma? Ya la víctima dice que fue con un arma, pero aquí no hay un solo dato de prueba que diga que existe el arma. Entonces ahí es donde el juez de control endurecemos el estándar probatorio. Claro. Y decimos, bueno, ya lo vinculé a proceso, ¿no? Por un robo con apariencia de delito cometido con violencia. Si bien es cierto, el 19 constitucional dice que es de prisión preventiva oficiosa, vamos a hacer un ejercicio para elevar este estándar probatorio. Ministerio Público, no está el medio violento aquí. Y el juez de control realmente no incurriría en ninguna cuestión jurídica, ¿no? De algún problema, porque está resolviendo con lo que tiene el Ministerio Público. Así es, sí. O sea, no estaría yendo en contra de esta contradicción de tesis, ¿no? O de esta expresamente, esta disposición expresa que existe para que no pueda hacer estos ejercicios. Bueno, no puedes hacer un control difuso, está bien, porque ya tenemos la 293. Pero aquí están los datos de prueba y el Ministerio Público ya te los puso sobre la mesa todo lo que hay. Entonces, tú lo que debes de hacer es elevar ese estándar de prueba y exigirle a la gente del Ministerio Público. No está el objeto, el arma, ¿no? Cometido con un medio violento. Sí. No me lo estás señalando porque no existe ningún dato de prueba que así lo indique. Entonces, no va a ser prisión preventiva oficiosa. Es un ejercicio que yo propongo que elaboren todos los jueces de control en todos los asuntos, porque si el Ministerio Público no está haciendo su trabajo,
Si tiene ya esta ayuda, ¿no?, por parte del legislativo al estar positivando cada vez este catálogo, este derecho penal del enemigo en forma de prisión preventiva oficiosa, entonces hace estos ejercicios, juez de control, al final tú eres la autoridad y entonces así se van a ir creando estos precedentes para que en algún momento los ciudadanos digan, se sientan más seguros. Claro. ¿No? Entonces, abogada, yo le preguntaré, y para concluir esta charla, desde su punto de vista, ¿cómo se amortiguaría la prisión preventiva oficiosa como el derecho penal del enemigo? Pues como ya lo comenté, haciendo estos ejercicios de estándares probatorios, ¿no? Que si tenemos un estándar probatorio mínimo para que se imponga, se vincule a proceso a cualquier ciudadano, entonces vamos a elevarlos. El Ministerio Público vamos a elevar estos estándares probatorios con lo que hay. Okay. El hecho ocurrió, ¿no? Fácticamente de esta forma, como tú lo estás señalando, de acuerdo a la entrevista de la víctima, pero no se surten a lo mejor los supuestos que el mismo 19 Exacto. constitucional así nos los está señalando, ¿no? Sí es muy complicado porque estamos hablando, por ejemplo, que en estos casos de robo con medio violento, pudiera hacerse estos ejercicios, pero quizás con una trata de personas, ¿no?, donde ahí no importa Exacto. que la víctima vaya y se retracte, porque muchas veces también existen asuntos donde la pareja se pelea y entonces te acuso por este delito. O sea, es muy delicado porque tenemos a las instituciones, tanto de procuración de justicia como de seguridad, las corporaciones, que no están haciendo bien su trabajo. Y la culpa al final se la echan a los jueces de control o al sistema porque dicen que no sirve y que es una puerta giratoria, pero realmente no van o no tratan de ir al problema. Y el problema de raíz, ¿dónde surge? Pues desde que se inicia la investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, esas serían mis propuestas. Pues sí, quisiera agradecerles por la invitación. Es un tema muy complejo, el derecho penal del enemigo. No considero que sea malo, al contrario, creo que debe de existir porque sí, describe nuestra realidad social, pero usar estas figuras como la prisión preventiva, usarla como derecho penal del enemigo, ahí sí yo creo que estaríamos retrocediendo, ¿no?, en materia de derechos humanos. Perfecto. Pues muchas gracias por compartirnos este interesante tema. Yo le invito a que nos comparta sus redes sociales, números de contacto para quien quiera conocer un poquito más de esta investigación que está realizando, alguna duda que tenga en relación al tema que tocamos, que la pueda hacer llegar. Sí, muchas gracias. Realmente casi no manejo redes sociales, solamente podría proporcionarles mi correo electrónico, que es ana_legal24@gmail.com, y pues cualquier duda yo estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues abogada Ana Karen Pérez Ayala, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de viernes. Pues yo me despido, soy Abraham Uriostegui, gracias por acompañarnos en este viernes, fin de semana. Espero que sigan nuestra transmisión todos los días a partir del miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde-noche. Me despido de todos ustedes y los mando al otro lado del estudio con el maestro Arturo para finalizar este programa. Nos vemos y que tengan excelente tarde. Me despido de ustedes, soy Arturo Uriostegui. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @Arturo Uriostegui en Twitter, @Arturo Uriostegui en Facebook. Me encuentran como Arturo Uriostegui. Que sigan teniendo una excelente tarde de viernes, que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.